Buenas noches, hermanos. A continuación vamos a presentar el primer módulo de nuestro curso Evangelismo y Posmodernidad. El primer módulo está titulado La Iglesia no quiere evangelizar. Y este es un primer reto que tenemos en este curso de Evangelismo y Posmodernidad. ¿Sí? ¿Qué es la posmodernidad? Para poder entender la posmodernidad tenemos que ver algunos aspectos muy importantes. Primero, literalmente significa después de la modernidad. Entonces esto implica una cosa, que primero tenemos que tener un pequeño esbozo de entender de lo que es la modernidad para poder nosotros entender lo que es la posmodernidad. Surge como un rechazo a los ideales modernistas. ¿Qué significa esto? Que en la época moderna, que surge aproximadamente en el siglo XV-XVI, con la Reforma, la Ilustración y todo el periodo ilustrado, en ese tiempo en el cual el hombre comienza a emanciparse y colocarse como centro de todo, surgen ciertos ideales, ¿no? Por ejemplo, el hombre comienza a tener fe en la libertad, comienza a creer que la libertad es un aspecto inherente en el ser humano, ¿no? Libertad para poder hacer lo que yo quiera. Recuerden que venimos de una época en la cual la Iglesia había controlado el desarrollo del ser humano, no había dicho qué cosas podía hacer y qué cosas no podía hacer. Entonces, cuando viene la modernidad, una de las cosas que se valora más es la libertad de yo poder hacer lo que yo quiera. Otro aspecto fue la ciencia, ¿no? También igual como nuevamente venimos de una época moderna, una edad en la media en la cual la Iglesia controla todo y dice qué es ciencia y qué no es ciencia. Entonces, a partir de romper los lazos con la Iglesia también y el trabajo que comienzan a desarrollar los eruditos, los estudiosos de la ciencia empírica, conocer nuevas cosas, el experimento de Galileo, entonces la gente comienza a tener una fe en la ciencia, que a medida que yo conozca más la naturaleza vamos a tener un mayor conocimiento de nosotros mismos. Entonces se comienza a creer que la ciencia puede solucionar nuestros problemas, y como de hecho de alguna manera sí se dio, la ciencia comienza a solucionar problemas, se comienzan a encontrar curas a ciertas enfermedades, se comienza a industrializar el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces comienza a haber una fe en la ciencia, y por tanto, a medida que el hombre va teniendo un mayor conocimiento de la ciencia de la naturaleza, también comienza a haber una fe en el progreso. Se cree que el hombre puede seguir progresando. A medida que tú te educas más, vas a tener un mayor progreso, vas a ser un mejor ser humano. Fe en la historia, ¿eso qué implica? ¿No? Que como el hombre está creciendo, está desarrollándose históricamente, se cree que la historia humana va en un proceso de franca realización. ¿Okay? Fe en el ser humano, obviamente, este es el punto de la modernidad, ¿no? El hombre moderno cree que el ser humano es el centro de todo, y por tanto tiene pues una capacidad inherente de ser cada vez mejor. Y finalmente pues vemos también que la modernidad, gracias a la Reforma, se cree en Dios. Surgen las grandes iglesias, después obviamente grandes iglesias, se fortalece la iglesia junto con la modernidad. De hecho, la modernidad tiene muchos aspectos también en los cuales agradecer a la fe cristiana, que impulsa el crecimiento del ser humano, el desarrollo, la educación de ¿no? Pero ¿qué sucede? Lo que sucede es que estos ideales, conforme van avanzando el tiempo y sobre todo con la llegada de las primeras y de la Segunda Guerra Mundial, ven que no es tan cierto que realmente tengamos una libertad, no es tan cierto que la ciencia esté solucionando nuestros problemas. Realmente nos comenzamos a preguntar, ¿realmente existe un progreso? ¿Es realmente que existe un progreso? Entonces el hombre comienza a cuestionarse, ¿no? Y con la llegada de las guerras, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial, se nota pues que estos ideales que cultiva la modernidad se vienen abajo. El hombre no es bueno. No, todo lo contrario, el hombre es malo. A medida pues que a pesar de que tiene mucho conocimiento, mucho progreso, mucho conocimiento de la ciencia, tiene una libertad, pero utiliza esa libertad hacia el mal. Destruye a ese ser humano. Fruto de esa libertad que se convierte en libertinaje, comienzan a surgir nuevas enfermedades, como el SIDA, el cáncer. Entonces,
estos ideales que se vivieron por varios siglos comienzan a desmoronarse, comienzan a caerse. Y literalmente surge en ese momento lo que es la posmodernidad. Si estas cosas, si estos ideales modernistas, modernos, ya no funcionan, o no están funcionando como debieran de funcionar, entonces todo se cae. Entonces en este momento la humanidad ha entrado en una etapa, un vacío, un vacío que no la lleva a ningún lado. Es una vida vacía. Entonces por eso se dice que la posmodernidad no se puede definir como tal. Simplemente es un tiempo después de la modernidad, donde básicamente consiste en rechazar todo lo moderno. Nada más. Entonces, ¿cuál es la característica del posmodernismo? Primero, una de las características inherentes es el individualismo, donde lo único que importa soy yo. Yo y nada más que yo. Mis objetivos, mis metas, alcanzar todo lo que deseo, mi familia, todos los objetivos, todas las metas, todos los proyectos que estén en torno que me hagan el bien a mí. Eso es lo que importa. Estos objetivos tienen obviamente como fin que yo me sienta cómodo, que yo me sienta a gusto. ¿Me entienden? ¿Se dan cuenta cómo te comienzas a cerrar? En realidad es un egoísmo, ¿no? Todo tiene que girar en torno a mí. Y aparte de que hay un individualismo, se convierte a ver un facilismo. También se le llama la época de la comodidad. La época en donde es prioritario tomar el camino fácil. Antes, para alcanzar un grado, pues tenías que estudiar mucho tiempo, ¿no? Hoy en día, ¿no? Con todos los métodos y medios que nos dan, pues puedes hacerlo en muy poco tiempo. Pero es una característica del posmodernismo. Tú puedes alcanzar lo que tú quieras en el tiempo que tú quieras. Acá lo que importa es que tú hagas el mínimo esfuerzo para que puedas obtener los mejores resultados. Entre menos te canses, mejor. Ese es el punto del posmodernismo. El individualismo que exalta el egoísmo del ser humano, ese egoísmo inherente donde todo es para mí, y ese facilismo que cultiva básicamente lo que nosotros llamaríamos el tema pues del conformismo, de hacer lo que uno quiere. Este individualismo y facilismo ha entrado en la iglesia, lamentablemente. Dado que el posmodernismo es un paradigma que está presente en todos los aspectos de la vida, también ha ingresado a la iglesia. ¿Y qué es lo que ha hecho? Le ha hecho mucho daño. Por ejemplo, ¿cómo lo podemos ver? Dado que, como hemos visto, no se puede definir de una manera clara, sí podemos ver las consecuencias, la forma, las cosas que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, hoy en día las prédicas son cortas. 15, 20 minutos, 10 minutos, lo más cortas posible, ¿no? Porque recuerden que el ser humano no puede estar mucho tiempo escuchando a una persona, se puede cansar y si lo cansa se va a molestar, vas a molestar su comodidad. Entonces ya no hay prédicas largas, ahora lo que hay es largas jornadas de alabanza y adoración, pero no una adoración y alabanza teológica, ¿no? Con doctrina, con enseñanza, no es una alabanza sentimental, que lo que tiene el fin es que tú te sientas bien contigo mismo. Predilección por reunirse en teatros, en cines. ¿Por qué? Porque pues estos lugares tienen comodidad, te encierran mucho comodidad, ¿no? Sillas cómodas, buena iluminación, etcétera. No se habla, dice, de los absolutos, prohibido hablar de moralidad en la iglesia. Nunca se habla de pecado. Eso puede afectar a los hermanos que están viniendo y si les afecta se pueden ir. Se enfatiza lo que Dios puede darte, dado que se cultiva el individualismo, el egoísmo, entonces se enfatiza, si tú das esto, Dios te puede dar aquello. Necesitas esto, Dios te va a dar esto. Necesitas un trabajo, Dios te lo va a dar. Que necesitas sanidad, Dios te lo va a dar. Que necesitas una novia, Dios te lo va a dar. Que necesitas tal cosa, Dios te lo va a dar. Se enfatiza eso, que Dios te va a dar todo lo que tú deseas. También
dado que hay un comodismo, hay un facilismo. Si yo me siento bien hoy día, voy a la iglesia. Si no me siento bien, bueno, no, hoy día no voy. No puedo ir hoy día a la iglesia porque estoy cansado. He trabajado mucho. O probablemente, pues digamos, ¿no? Oh, no, hoy día juega Perú, hoy día coincide justo con el horario del culto. No, hoy día primero tengo que ver el partido de Perú, porque eso me gusta más. ¿Se dan cuenta cómo ha penetrado? ¿Cómo ha penetrado? Hemos creado entonces un Dios a la altura de nuestra necesidad. Eso lo decía un autor que habla sobre este tema, ¿no? Entonces, hermanos, las consecuencias del posmodernismo son las siguientes. Hemos caído en una apatía espiritual. Ya no se valora las disciplinas espirituales, ¿no? Los devocionales, los estudios bíblicos, pues todo está en función a cómo yo me siento. Si me siento bien lo voy a hacer, si no me siento no lo voy a hacer, para que todo tiene que estar en función a cómo yo me siento. Entonces se crea una apatía espiritual, no hay un interés real por las cosas espirituales. Segundo, hay una indiferencia ante la real situación de nuestro prójimo. Recuerden, el posmodernista vive ensimismado, encerrado en su propio círculo, entonces hay una indiferencia, no me interesa lo que realmente le está pasando a mi prójimo. No me interesa, ¿eh? Bueno, le saludo, le doy la mano, ¿no? Y es un tema muy fuerte porque lo dice la palabra, ¿no? En Juan capítulo, en las cartas de Juan. Si viene tu hermano y te pide que le ayudas, que le des de comer y le dices, hermano, Dios te bendiga, y lo mandas con el estómago vacío. Pero eso sucede hoy en día. Las personas oran, todos saben que la persona está con problemas económicos, con problemas, el hermano está con problemas. Pero no, solamente oras todo esto y chao, hermano, pues tú ves cómo solucionas tus problemas. Hay una indiferencia. El evangelismo se ha convertido simplemente en algunas campañas aisladas, ¿no? Están esperando que se hagan algunas campañas para participar, salir a la calle, tocar puertas, entregar volantes y ya está, con eso hemos cumplido. Eso no es evangelismo. Eso es cualquier cosa menos evangelismo. Si hablamos de un evangelismo bíblico, ¿no? El evangelismo es visto como una responsabilidad del pastor y del equipo pastoral. Yo no me involucro en esas cosas, es para ellos, es para personas que tienen el llamado, que tienen la capacitación, que tienen la vocación para esas cosas. Yo no tengo la vocación para hacer eso, eso que lo haga el hermano o la hermana que está capacitado para ello. Y ante ello, pues como es una iglesia postmoderna, pues el presupuesto que se destina para alcanzar a las nuevas ovejas es ínfimo, es poquísimo, no alcanza para nada. Porque no me interesa el hermano realmente. ¿Cómo vencer esto? Esta situación que la iglesia vive. Primero, ser una iglesia contracorriente. Ser una iglesia que no se acomode a esta corriente, no al posmodernismo. El posmodernismo tenemos que entender que ha venido a destruir todo aquello que la iglesia ha creado durante todo este tiempo, estos 2000 años. Ha venido a destruirnos. Porque nosotros somos una iglesia que tiene absolutos. Entonces el posmodernismo venía a barrer eso. No, al posmodernista no le interesan los absolutos. Venía a barrer. Entonces tenemos que ser una iglesia contracorriente, que va contra este paradigma. Tenemos que enfatizar el daño que hace el posmodernismo a la iglesia. Segundo, tenemos que sensibilizar a la iglesia del dolor del prójimo. No podemos ser una iglesia pues cómoda, no podemos ser una iglesia pues que vive solamente pensando en sí misma. Tenemos que ser una iglesia que sale hacia afuera, ve el real dolor del prójimo, se identifica y busca maneras de poder solucionarlo. Y sobre todo enseñarnos a los hermanos, enseñarnos que el cristiano está llamado a tener un compromiso constante. El Evangelio nos dice que debemos de cargar nuestra cruz y seguir a Cristo. Ese es un compromiso constante, ¿no? Tenemos que renovar nuestra manera de pensar para poder entender esto que se nos demanda, ¿no? Que tenemos que tener un compromiso constante con el Señor, un compromiso constante con la doctrina, un compromiso constante con una vida espiritual fuerte. Entonces es un proceso de enseñanza fuerte para que las personas puedan entender y salir y dejar todo este paradigma tan dañino que vivimos hoy en día. Entonces, hermanos, espero que este capítulo, este módulo, pues nos ayude a nosotros a entender un poquito toda esta situación del posmodernismo. Tenemos el material que lo pueden y deben de leerlo, de hecho, para poder entender más en profundidad lo que se está tratando en este módulo. Que Dios los bendiga, hasta una nueva oportunidad. Bendiciones a todos.